Capítulo 7. De algunos milagros obrados por Catalina en favor de la vida y la salud del prójimo. Voy a relatar ahora un hecho extraordinario en nuestros tiempos, aunque muy fácil para aquel que todo lo puede. Lapa, la madre de Catalina, era una mujer sencilla y bondadosa, aunque no muy afecta a los bienes invisibles. Siempre sintió un terror extraordinario ante la idea de la muerte. Sucedió que, después del fallecimiento de su esposo, cayó enferma, y su estado fue causa de serios temores. Catalina, como de ordinario, acudió a la oración y pidió a Dios que aliviase la enfermedad de su madre. El Señor le reveló que Lapa se salvaría si moría entonces, y que así evitaría muchas pruebas que la amenazaban. Catalina fue a donde estaba su madre y la exhortó dulcemente a prepararse, para el caso de que Dios la llamase así, sometiéndose en todo a la divina voluntad. Pero Lapa, fuertemente atada a las cosas de la tierra, se horrorizó ante la idea de separarse de ellas y conjuró a su hija para que pidiese a Dios su salud. La esposa del Señor vio con dolor esta disposición y pidió angustiada al Señor que no permitiese su muerte hasta que no estuviera completamente sumisa a la divina voluntad. Dios accedió a los ruegos de Catalina. La enfermedad se agravó, pero no sobrevino la muerte. La santa intervino de nuevo ante Dios y ante su madre con plegarias y exhortaciones. Pidió al Señor que no sacase del mundo a su bondadosa madre sin la aquiescencia de ella, y al mismo tiempo, exhortó a su madre para que se sometiese de buen talante a la voluntad de Dios. Pero sus ruegos pudieron más delante de Dios que de la enferma. Así fue que nuestro Señor dijo por fin a su esposa: «Anuncia a tu madre que no quiere morir ahora, que llegará un día en el que deseará la muerte y ésta no llegará a ella». Yo, entre otros, puedo certificar el cumplimiento exacto de esta profecía. Lapa llegó a una edad extrema, pero tuvo que sufrir tanto en personas y cosas que amaba, que continuamente estaba diciendo: «Dios ha soldado mi alma al cuerpo en tal forma que no pueden separarse. ¿Cuántos nietos y bisnietos he perdido ya? Quien no puede morir soy yo quedo para sufrir la muerte y los sufrimientos de los demás». El corazón de Lapa era tan obstinado que la buena mujer no quería pensar en la salvación de su alma. Entonces Dios pareció negar a su esposa lo que le había concedido al principio. Después de haber diferido, de acuerdo con la petición de la santa, la muerte de su madre, permitió, con el fin de aumentar sus merecimientos, que Lapa muriese sin confesión. En vista de semejante infortunio, Catalina clamó al cielo deshecha en lágrimas: «Mi Señor, mi Dios, ¿es esta la promesa que me hiciste de que ninguno de los míos perecería? ¿No me prometiste que mi madre no abandonaría este mundo hasta que ella no consintiese en morir? Sin embargo, ahí la tienes muerta sin haber recibido los sacramentos de la Iglesia. En el nombre de tu infinita bondad, no permitas que queden así defraudadas mis esperanzas. No me retiraré de tu presencia hasta que no me hayas devuelto a mi madre». 3 mujeres de Siena, cuyos nombres daré, estaban presentes y oyeron estas palabras. Habían visto a Lapa lanzar el postrer suspiro y tocaron su cuerpo, que no daba señales de vida, y habrían iniciado ya los preparativos para el entierro si no hubiesen esperado a que Catalina terminase sus oraciones. El Altísimo vio la angustia de Catalina, y sus humildes y fervorosos ruegos penetraron hasta el trono de su misericordia. De pronto, el cuerpo de Lapa se animó de nuevo, la vida retornó a él, y la mujer reanudó sus ocupaciones ordinarias. Vivió hasta la edad de 89 años en medio de aflicciones, privaciones y pruebas de toda clase, exactamente como le había anunciado su hija de parte de Dios. Fueron testigos de este milagro Catalina Getty, Ángela Vannini y Lisa, la cuñada de la santa, y nuera de Lapa. Todas ellas viven actualmente en Siena. Las 3 oyeron a Catalina cuando ésta dijo junto a su madre muerta: «Señor, ¿esta es la promesa que me hiciste?». Millares de personas vieron a Lapa después de haber ocurrido este milagro. Este tuvo lugar en el mes de octubre de 1370. El siguiente hecho puedo yo atestiguarlo de un modo particular.
Hace 17 años, es decir, por los años 1373 o 1374, la obediencia religiosa me llamó a Siena, donde desempeñé el puesto de lector en el convento de mi orden. Yo estaba sirviendo a Dios de una manera tibia cuando se declaró la gran epidemia que tantos estragos produjo en aquella región, pero de una manera particular en la ciudad. El contagio atacaba a personas de toda clase, edad y condición social. Un día, 2, y a lo sumo 3, bastaban para que muriese la víctima del terrible mal. El terror reinaba en todas partes. El celo por la salvación de las almas, que informa el espíritu de la Orden de Santo Domingo, me obligó a consagrarme a la salvación de mi prójimo. Por consiguiente, visité a los enfermos y fui con frecuencia a Santa María de la Misericordia. El director de esta casa era por aquel tiempo el padre Mateo, que aún vive. Este hombre, de santa vida y gran reputación, sentía gran afección por Catalina, y las virtudes con que el cielo había enriquecido su alma me hicieron cobrarle intenso afecto. Adquirí el hábito de visitarle todos los días. Una mañana, después de la misa conventual, salí a visitar a mis enfermos, y al pasar por delante de la Casa de la Misericordia, pregunté si alguien de los que estaban en el establecimiento había sido atacado por la enfermedad. Me contestaron afirmativamente. Entré y vi al padre Mateo, a quien llevaban como un cuerpo muerto de la iglesia a su celda. Estaba muy pálido y tan débil que no tenía fuerzas para hablar. Me dirigí a uno de los presentes, preguntándole qué le había ocurrido a mi amigo. Anoche, a eso de las 11, mientras estaba atendiendo a un enfermo, se sintió atacado por la enfermedad, y bastaron pocos instantes para que cayese en un estado de debilidad extrema, me respondió. Una vez que el enfermo estuvo en su lecho, me incliné sobre él, escuchando su confesión. Después de haberle absuelto, le pregunté por los síntomas que sentía. Él explicó que sentía dolor en una región del cuerpo, como si se le hubiese roto una pierna y la cabeza hubiera sido partida en 4 partes. Le tomé el pulso y noté que tenía una fiebre altísima. Recomendé a los que le asistían que, cuando viniese el doctor Senso, le explicasen ciertos detalles. Poco tiempo después volví a visitarle. El doctor Senso, que aún vive, me dijo que mi amigo había contraído la epidemia y que, según todos los indicios, no tardaría en morir. Es evidente que la enfermedad le ha atacado el hígado, y mucho me temo que la Casa de la Misericordia se verá privada de su buen director, agregó. Le pregunté si no podría suministrársele algún remedio. Veremos si esta noche con la quinta esencia de canela conseguimos que reaccione purificándole la sangre, pero tengo poca esperanza, porque el caso está muy avanzado, me contestó. Tras esta respuesta de la ciencia médica, me retiré afligido, pidiendo a Dios que devolviese la salud a un hombre tan útil para sus semejantes. Mientras tanto, Catalina había recibido la noticia de la enfermedad del padre Mateo, a quien amaba por sus grandes virtudes. Su corazón se conmovió e inmediatamente fue a visitar al enfermo. Entró en la celda de éste, y dirigiéndose a él, le dijo en son de chanza: «Arriba, padre Mateo, levántese. No es esta hora de estarse ociosamente en la cama». En el mismo instante en que fueron pronunciadas estas palabras, la fiebre y los síntomas de la pestilencia desaparecieron, y el padre Mateo se sintió tan bien como si nunca hubiese estado enfermo. El religioso se levantó de la cama y dio gracias a Dios por el poder que había otorgado a su sierva. Catalina se retiró modestamente para huir de la admiración de los hombres. En el momento en que ella se retiraba, entré yo en la casa, ignorante de lo que había ocurrido, y creyendo que mi amigo se encontraba todavía gravemente enfermo. En cuanto la vi, la ansiedad que me dominaba me obligó a decirle: «Madre, ¿permitirá usted que muera una persona tan querida y tan útil?». Ella, deseosa de ocultar lo que había hecho bajo el velo de la humildad, dio muestras de enojarse por mis palabras. «¿En qué términos se dirige usted a mí? ¿Soy yo acaso Dios para librar a un hombre de la muerte?», preguntó. «Pero yo,
obcecado por la angustia que me dominaba, insistí: diga esto a otro, si le parece, pero no a mí, que estoy al tanto de sus secretos. Yo sé que usted consigue de Dios todo lo que le pide con fervor. Entonces ella sonrió, me miró con expresión alegre y me dijo: no se desaliente, esta vez no morirá. Al oír estas palabras, me tranquilicé por completo. Comprendí que ya había conseguido aquella gracia del cielo. La dejé y corrí a ver a mi amigo enfermo, a quien encontré sentado al lado de la cama, contando a los que le rodeaban el milagro que acababa de hacer el Señor por intermedio de Catalina. Le dije que ella acababa de asegurarme que no moriría de esa enfermedad. «No sabe usted lo que acaba de hacer por mí», replicó él. Cuando le dije que no sabía nada, y que todo lo que ella me había manifestado no pasaba de la seguridad que acababa de darme la santa, se puso de pie, muy sorprendido, y me contó lo que acabo de consignar por escrito. Para confirmar el milagro de una manera más positiva, nos sentamos a la mesa, el padre Mateo con nosotros, y nos sirvieron una comida que no era en forma alguna conveniente para un enfermo: vegetales y cebolla cruda. Él, que momentos antes se encontraba a las puertas de la muerte, la compartió con nosotros, charló alegremente y se rió, cuando aquella misma mañana apenas podía articular una sola palabra. La admiración y la alegría fueron generales, y todos alabamos a Dios, que se había dignado obrar una maravilla tan grande por la intercesión de su esposa. Fue también testigo de este milagro el hermano Nicolás de Andrea, de la Orden de los Frailes Predicadores, quien vive al presente y me acompañaba ese día. Todas las personas que actualmente se encontraban en la casa, alumnos, sacerdotes y unas 20 personas más, vieron lo que acabo de relatar. Vivía por este tiempo cerca de la Casa de la Misericordia una mujer muy piadosa que, si mal no recuerdo, vestía el hábito de las Hermanas de Penitencia de Santo Domingo. Admiradora de las virtudes de Catalina, deseaba consagrarse a su servicio. Seguía sus consejos con docilidad, estaba edificada con sus ejemplos y experimentaba hacia ella sentimientos de profunda veneración. Ocurrió un día que, mientras esta mujer se encontraba en su casa, se hundió el piso y ella fue arrastrada entre los escombros, resultando tan mal herida que todo su cuerpo quedó afectado. Acudieron a toda prisa los vecinos. Al sacarla de entre los restos de la casa, todos creyeron que estaba muerta. Pudieron por fin acostarla en una cama, donde poco a poco fue recobrando el uso de los sentidos, pero harto se veía que estaba sufriendo de una manera horrible. El dolor la obligaba a lanzar lastimeros quejidos, mientras relataba a los presentes lo que le había ocurrido. Acudió un médico, el que hizo por ella todo lo que era posible, pero la pobre mujer no podía moverse y se quejaba de fuertes dolores en todos los miembros de su cuerpo. Llegó esto a oídos de Catalina, quien se sintió movida a gran compasión por aquella mujer que era hermana suya y se había hecho su servidora. Fue inmediatamente a visitarla y la exhortó devotamente a que tuviese paciencia. Pero al notar lo grandes que eran sus sufrimientos, comenzó a pasarle la mano por los lugares del cuerpo donde sentía más dolor, como si quisiera en esta forma suministrarle algún alivio. Y tan pronto como Catalina tocaba con su mano una parte del cuerpo de la doliente, el dolor desaparecía, lo que, habiendo sido notado por la enferma, la indujo a rogar a la santa que siguiese poniendo su mano en todos los lugares donde sentía dolor. Catalina, llevada por su espíritu caritativo, siguió aplicando el mismo santo remedio hasta que por fin la enferma se vio libre de todos sus dolores. A medida que la mano virginal iba pasando por las partes doloridas del cuerpo de la paciente, el dolor desaparecía, y la que momentos antes no podía mover un solo miembro, recobró poco a poco la libertad de movimiento. Permaneció en silencio mientras Catalina realizaba su piadosa manipulación, por temor a que se alarmase su humildad, pero en cuanto la santa se hubo retirado, dijo a los médicos y a los vecinos que la rodeaban: «Catalina, la hija del Apa, me ha curado». Todos se llenaron de admiración y dieron gracias a Dios, pues era imposible no admitir que allí se había realizado un milagro.
Lo que acabo de referir ha llegado a mi conocimiento por testimonio de otras personas, porque cuando esto tuvo lugar yo ni siquiera conocía a Catalina y no residía en Siena. Durante la misma pestilencia, un ermitaño a quien llamaban el Santo, y que en realidad lo era, fue atacado por la terrible dolencia. Tan pronto como lo supo Catalina, hizo que lo trasladasen de la celdilla donde vivía en los alrededores de Siena a la Casa de la Misericordia. Le visitó juntamente con sus compañeras y averiguó si se le atendía convenientemente. Hecho esto, se acercó a él y le dijo en voz baja: «No tema, por enfermo que pueda estar, no morirá esta vez». Pero no nos dijo nada parecido cuando fuimos invitados a orar por su curación. Por el contrario, se presentó ante nosotros como si temiese su muerte. La enfermedad se agravó hasta tal extremo que empezamos a desesperar por la salvación del cuerpo del enfermo y a pensar tan solo en la de su alma. Todas sus energías vitales parecían haberse agotado, y esperábamos el desenlace fatal. Catalina se inclinó sobre el enfermo y le dijo al oído: «No tema, no morirá». Él, que parecía ya inconsciente, oyó estas palabras con toda claridad y creyó en ellas más que en la muerte, cuya presencia sentía tan de cerca. Por fin, la palabra de la santa triunfó sobre las leyes de la naturaleza, y el poder divino, más potente que todos los remedios humanos, salvó contra toda esperanza al moribundo de la muerte. Ya estábamos todos preparando lo necesario para el entierro y pasaron algunos días sin mejora alguna, cuando llegó Catalina y dijo al oído del paciente: «Yo te ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no mueras». Dichas estas palabras, la vida y la salud volvieron inmediatamente al enfermo. El santo hombre se incorporó sobre el lecho y pidió algo que comer. Bastaron unos instantes para que su curación fuese completa. Nos contó lo que le había dicho Catalina y que sintió como si obrase sobre él una fuerza divina que retuviese su alma, que pugnaba por escapar del cuerpo. Afirmó que no había sido curado por ninguna causa natural, agregando que se trataba de un milagro tan grande como si después de muerto hubiese sido restituido a la vida. Después de haber hablado de otros, creo que no debo pasar en silencio lo que Catalina hizo por mí. Cuando la epidemia estaba haciendo en Siena los más terribles estragos, yo resolví sacrificar mi vida por la salvación de las almas y acudir al llamado de cualquier enfermo, por pestífero que fuese su estado. Cierto que la enfermedad era muy contagiosa, pero yo sabía muy bien que nuestro Señor Jesucristo es superior a Galeno y que la gracia puede más que la naturaleza. Vi también que muchos habían huido y que no pocos morían sin asistencia. Y como la bendita Catalina me había enseñado que la caridad obliga a amar al prójimo más que al propio cuerpo, yo estaba deseoso de asistir al mayor número posible de enfermos, cosa que realicé con la ayuda de Dios. Yo estaba casi solo en aquella vasta ciudad y apenas tenía tiempo para tomar un poco de alimento y dormir. Una noche, mientras descansaba y se acercaba la hora de recitar los oficios divinos, sentí un violento dolor en donde primero atacaba la enfermedad. Mi mano descubrió la hinchazón fatal, y atemorizado por este descubrimiento, no me atreví a levantarme de la cama, resolviendo aplicarme a mi preparación para la muerte. Deseé que llegase pronto el día para tratar de ponerme en contacto con Catalina antes de que la enfermedad progresase. La fiebre y los dolores de cabeza ya habían hecho presa de mí. Mis temores aumentaron, pero tuve suficiente fuerza para recitar mis oraciones. Cuando llegó la mañana, me arrastré con un compañero hasta la residencia de Catalina, pero ésta ya había salido para visitar a un enfermo. Resolví esperar, pero como no podía tenerme en pie, me acosté en una cama que allí había, después de rogar a las personas de la casa que fuesen en busca de ella. Cuando regresó y vio lo mucho que sufría, se arrodilló al lado del lecho y me puso una mano sobre la frente, empezando a orar mentalmente, como solía. La vi entrar en éxtasis y entonces pensé que de allí podía resultar algo bueno tanto para mi alma como para mi cuerpo. Permaneció en aquel estado durante casi hora y media, cuando de pronto sentí un movimiento general en todos mis miembros. Entonces pensé que esto era un preludio de los vómitos,
como había presenciado en muchas personas a quienes había visto morir de la epidemia, pero estaba en un error. Me pareció como si algo escapase de todas las extremidades de mi cuerpo con violento impulso, y empecé a sentir una mejoría que aumentaba por momentos. Antes de que Catalina hubiese vuelto en sí del éxtasis, ya había recuperado yo el uso de mis facultades y estaba completamente curado, a no ser por cierta debilidad que era una prueba de mi enfermedad o un efecto de mi falta de fe. Catalina, conocedora de la gracia que acababa de obtener de su divino esposo, volvió en sí y se dispuso a prepararme algún alimento. Cuando lo hube recibido de sus manos virginales, me ordenó que durmiese un poco. Obedecí, y cuando desperté, me encontré tan dispuesto para el trabajo como si nada me hubiese ocurrido. Entonces ella me dijo: ahora váyase a salvar almas y dé gracias a Dios que le ha librado de este peligro. Yo retorné a mis anteriores fatigas, glorificando al Señor que había otorgado tal poder a su fiel servidora. Por esta época, Catalina obró otro milagro en la persona de Fray Bartolomé, de Santo Domingo, amigo mío, que al presente gobierna la provincia romana de nuestro orden. Este milagro fue tanto más notable cuanto que el mencionado religioso había estado largo tiempo enfermo, atacado por la epidemia reinante. Cuando el contagio se propagó a Siena, muchas personas, y sobre todo, las hermanas de un convento de Pisa, que tenían noticia de los prodigios obrados por la intercesión de la santa, manifestaron deseos de verla y de sacar espiritual provecho de sus instrucciones. Pidieron, pues, a Catalina que se sirviese hacer un viaje a Pisa, haciéndole presente que su presencia sería muy provechosa para muchas almas. Catalina no era muy adicta a los viajes, y acudió a su divino esposo, sometiendo humildemente el caso antes de resolverse. Ya había consultado con las personas que la rodeaban y las opiniones estaban divididas. Algunos días después se le apareció el Señor y le dijo que accediese al ruego de las personas que querían verla en Pisa. Mi nombre será muy glorificado con este viaje y las almas sacarán gran provecho de él, de acuerdo con la promesa que te hice cuando tu alma fue separada del cuerpo y volvió después a él, agregó. Catalina me hizo conocer la voluntad divina y se preparó para el viaje. Yo la acompañé, juntamente con algunos padres de mi orden, para oír confesiones. Muchos de aquellos que la visitaban sentían cambiado el corazón por efecto de sus palabras, y Catalina, a fin de que el enemigo de las almas no pudiese reconquistarlas, les ordenaba que buscasen inmediatamente un confesor y recibiesen el sacramento de la penitencia. Cuando llegamos a Pisa, Catalina fue hospitalariamente recibida en la casa de un vecino de la ciudad llamado Girar Buonconti. Este trajo un día a casa a un joven de 20 años y se lo presentó a la santa, pidiéndole que tuviese a bien orar para que recobrase la salud, pues durante 18 meses la fiebre no le había abandonado. Y aunque en ese momento no la tenía, la había sufrido en forma tan violenta que su salud estaba completamente arruinada, a pesar de los esfuerzos que la ciencia médica había hecho para vencer la enfermedad. La palidez extrema del mozo y su estado de extenuamiento eran buena prueba de esta afirmación. Catalina, movida a piedad, preguntó al joven cuánto tiempo hacía que no se confesaba, y al contestar que desde hacía varios años venía omitiendo el cumplimiento de esta obligación, ella repuso: Dios le ha enviado esta aflicción, porque usted ha permanecido durante tanto tiempo sin purificar su alma con el sacramento de la penitencia. Vaya, pues, mi querido hijo, y confiésese, limpie su alma de la corrupción del pecado, que es lo que ha emponzoñado su cuerpo. Hizo llamar a Fray Tomás, su primer confesor, y confió a su cuidado al enfermo para que le oyese en confesión y le absolviese de sus pecados. Una vez que se hubo confesado, el mozo volvió a Catalina, quien le dijo, poniéndole una mano en el hombro: váyase, hijo mío, en la paz de nuestro Señor Jesucristo, es mi voluntad que no tenga más esa fiebre. Y ocurrió lo que ella había dicho, pues a partir de ese momento el joven no fue más atacado por la fiebre.
Algunos días después volvió el mozo a dar las gracias a quien le había curado y nos aseguró que no había vuelto a sentir en absoluto la enfermedad que le había atormentado durante tanto tiempo. Yo fui testigo de esto y puedo decir con San Juan, el que lo ha visto da testimonio. Estaban también conmigo el dueño de la casa donde se hospedaba Catalina, Lapa, Fray Tomás, Fray Bartolomé, y todas las devotas mujeres que habían acompañado a la santa desde Siena. El joven que había sido curado propaló el milagro por toda la ciudad, y cuando algunos años después pasé yo por Pisa, fue a visitarme. Estaba fuerte y robusto, y en presencia de las personas que me acompañaban relató lo que le había ocurrido, atribuyendo el haber recuperado en forma tan maravillosa la salud al poder divino por la intercesión de su fiel esposa. Un milagro parecido tuvo lugar en Siena, con la diferencia de que la enfermedad era mucho más peligrosa. Una hermana de penitencia de Santo Domingo, llamada Gemmina, y que era muy adicta a la santa, tenía, como consecuencia de un resfrío mal curado, una angina, y la enfermedad hizo tales progresos que cuantos remedios se aplicaron para contrarrestarla resultaron ineficaces. Tenía la garganta muy inflamada y había peligro de asfixia. Encontrándose en esta situación, hizo un esfuerzo y fue a ver a Catalina y le dijo, como pudo, en cuanto se encontró en su presencia: «Madre, voy a morir, si usted no me ayuda». La santa se compadeció de la pobre hermana, que ya apenas podía respirar. Llena de confianza en la divina bondad, aplicó una mano a la garganta de la enferma, hizo la señal de la cruz y el dolor desapareció inmediatamente. Y la que había llegado a ella llena de sufrimientos volvió en perfecto estado de salud y corrió, llena de alegría, a visitar a Fray Tomás, relatándole lo ocurrido. Este tomó nota de lo que le dijo y dejó constancia de ello en un manuscrito, de donde lo he sacado yo. Cuando el soberano pontífice Gregorio XI dejó la ciudad de Aviñón para retornar a Roma, Catalina llegó antes que él a Génova, donde lo esperó con el fin de tener una entrevista con él. 2 personas jóvenes de Siena nos acompañaron en este viaje. Eran muy piadosas y todavía viven. Una de ellas se llama Neri de Landozio de Pagliaresi. Este joven abandonó después el mundo y se santificó en la soledad. La otra era Esteban Corrado de Maconi. Cuando Catalina abandonó este destierro para subir al cielo, le ordenó que ingresase en la Orden de los Cartujos, y la gracia de Dios le acompañó en tal forma que actualmente dirige una porción muy importante de su orden. Fue colocado sucesivamente a la cabeza de diversos monasterios y ahora es prior de la Cartuja de Milán. Ellos fueron testigos, juntamente conmigo, de gran número de los milagros que se relatan en esta segunda parte de la vida de la santa. Pero en esta ciudad de Génova, en ellos mismos se manifestó el poder divino por la mediación de la bienaventurada Catalina. Mientras estábamos en dicha ciudad, Neri fue atacado por un dolor agudo que le ocasionaba grandes sufrimientos. Se arrastraba sobre las manos y las rodillas en el cuarto donde vivía y donde también dormían otras personas. Esto irritaba sus dolores en lugar de mitigarlos y la enfermedad seguía, mientras tanto, su curso. Habiendo llegado esto a oídos de Catalina, pareció moverse a piedad y me ordenó que llamase a un médico y se aplicasen los remedios adecuados. Obedecí con presteza, haciendo venir a 2 médicos, cuyas prescripciones fueron cumplidas al pie de la letra, pero el paciente, en lugar de aliviarse, daba muestras de agravarse en su enfermedad. Presumo que Dios permitía esto con el fin de poner de manifiesto, de una manera admirable, el poder de su esposa. Cuando los médicos vieron que sus prescripciones resultaban inútiles, me dijeron que no había esperanza de salvarle. Cuando yo di esta noticia a las personas que estaban sentadas a la mesa conmigo, Esteban Maconi dejó de comer y se dirigió, presa de una gran aflicción, a la habitación donde se encontraba Catalina. Una vez en presencia de ésta, se arrojó a sus pies con los ojos llenos de lágrimas, conjurándola para que no permitiese que su hermano y compañero, en un viaje emprendido por el amor de Dios, muriese lejos de su hogar y fuese enterrado en tierra extraña. Catalina, profundamente afectada al oír esto, le dijo con maternal ternura: «¿Por qué, hijo mío, te afliges tanto?
Si Dios quiere recompensar los trabajos de tu hermano Neri, no debes afligirte, sino regocijarte. Pero Esteban insistió: mi queridísima y bondadosa madre, te conjuro a que escuches mi ruego. Ayúdale, yo sé que, si quieres, puedes hacerlo. Y Catalina, sin fuerzas ya para ocultar su ternura, replicó: yo únicamente te exhortaba a que te conformases con la voluntad del Señor. Pero, pues te veo tan triste, cuando yo reciba la Sagrada Comunión mañana por la mañana, recuérdame tu pedido, que yo te prometo pedir a Dios por tu intención. Ora tú también para que el Señor me escuche. Esteban, regocijado por haber obtenido esta promesa, se presentó al día siguiente a Catalina cuando ésta se dirigía a oír la Santa Misa, y arrodillándose humildemente ante ella, le dijo: Madre, te ruego que no defraudes mis esperanzas. Catalina comulgó en la misa, y como de costumbre, cayó en éxtasis. Cuando, después de largo rato, recobró el uso de los sentidos, sonrió a Esteban, que estaba a su lado, y le dijo: «Has obtenido la gracia que pediste». Esteban preguntó entonces: «Madre, ¿sanará Neri?». «Ten la seguridad de que escapará de esta, porque el Señor desea devolvérnoslo», fue la respuesta de la santa. Esteban se apresuró a comunicar la alegre noticia al enfermo, y cuando llegaron después los médicos y hubieron observado el estado del paciente, dijeron que, a pesar de haberle desahuciado el día anterior, los síntomas de ese día indicaban que podría recobrar la salud. En efecto, de acuerdo con la predicción de Catalina, la mejoría se acentuó y pronto se encontraba el enfermo en plena convalecencia. Pero Esteban Macconi, vencido por la fatiga y las preocupaciones que le ocasionara la enfermedad de su amigo, cayó a su vez atacado fuertemente con vómitos y dolor de cabeza. Tuvo que guardar cama y como era tan querido por sus excelentes cualidades, todos le asistíamos y tratábamos de consolarle. Cuando la santa se enteró de esto, fue grande su aflicción, le visitó y le interrogó con respecto a su enfermedad. Viendo que sufría mucho a consecuencia de la fiebre, le dijo con entonación de autoridad: «Te ordeno, en virtud de la santa obediencia, que no tengas más esa fiebre». Y cosa maravillosa, la naturaleza obedeció esta orden como si hubiese sido pronunciada por el mismo autor de todo lo criado. Sin aplicar ningún remedio y antes de que Catalina saliese de la habitación, Esteban quedó completamente libre de la fiebre. Todos quedamos contentísimos al ver a nuestro amigo curado y dimos gracias al Señor por el milagro de que acababa de hacernos testigos. A estos dos milagros agregaré un tercero, del cual no fui testigo por encontrarme ausente en esa oportunidad. Pero la persona en cuyo favor fue obrado vive todavía y puede dar testimonio de él. Juana de Capo era una hermana de penitencia de Santo Domingo, y aunque pertenecía a la ciudad de Siena, no residía en ella. Cuando el soberano pontífice Gregorio XI retornó a Roma, envió a Catalina a Florencia con la misión de restablecer la paz y reconciliar al padre común de los fieles con sus hijos alborotados. Catalina lo consiguió, en la forma que narraré en un capítulo especial de esta historia. Pero la serpiente infernal, que crea y fomenta las discordias, excitó en la ciudad una sedición contra la esposa de Cristo, que había ido allí para restablecer la paz. Sus amigos y las personas que la acompañaban la avisaron a tiempo para que se retirase durante algún tiempo, y dejase pasar la tormenta. Ella, siempre humilde y prudente, accedió a la insinuación, pero agregó que Dios le había prohibido abandonar los alrededores de la ciudad hasta que no se hubiese restablecido la paz y la concordia entre el soberano pontífice y el pueblo de Florencia. Estaba haciendo Catalina los preparativos para abandonar la ciudad cuando supo que Juana estaba enferma. Tenía un pie muy hinchado, lo que, unido a la fiebre altísima que esto había producido en ella, la imposibilitaba de moverse. Catalina, en forma alguna, quería dejarla sola, expuesta a los malos tratamientos de los impíos, y acudió a la oración, implorando a nuestro Señor para que interviniese en esta necesidad que ella no sabía cómo resolver. Mientras ella estaba orando, un gran sopor se apoderó de la enferma, y cuando despertó de él, ya estaba completamente curada,
sin sentir el menor síntoma de la enfermedad. Se levantó, pues, de la cama, y al romper el día, se puso en marcha con sus compañeras, asombrados por aquella rápida curación, y bendiciendo a Dios, que tan gran poder había otorgado a su fiel servidor. A este milagro agregaré otro ocurrido en Tolón, Provenza. Nos detuvimos en una posada, con ocasión del retorno de Gregorio XI a Roma, y Catalina se retiró, como de costumbre, a su habitación. Nosotros no habíamos anunciado su llegada, pero hasta las piedras parecían haberse dado cuenta de ella. Primero las mujeres, después los hombres acudieron a la posada, preguntando dónde estaba la santa que regresaba de la corte pontificia. Como el hostelero les dijo que se hospedaba allí, fue imposible hacer que se retirase aquella gente, y nos vimos en la necesidad de hacer pasar a las mujeres. Una de ellas trajo a una criatura cuyo cuerpecito estaba tan hinchado que inspiraba compasión a cuantos le veían, y alguno de los presentes pidió a Catalina que tuviese por unos instantes al enfermito en sus brazos. La santa se negó a ello, porque era enemiga de suscitar la admiración de los hombres, pero, al final, consintió en hacer lo que se le pedía, con una fe tan sencilla como firme. Y apenas tuvo al niño en sus virginales manos, cuando la hinchazón desapareció, volviendo el enfermo a su estado normal. Yo no estaba presente cuando se realizó este milagro, pero fue tan evidente y estaba tan bien certificado, que el obispo de la ciudad me hizo llamar, para informarse mejor acerca de las circunstancias en que se había producido el hecho portentoso. Según me manifestó, el niño era sobrino del vicario de la diócesis. Me pidió, además, que hiciese lo posible por obtener de Catalina una entrevista para él. Nuestro Señor Jesucristo realizó muchos otros milagros por la intercesión de la bienaventurada Catalina, tantos que sería imposible dar cuenta de ellos en un solo volumen. He referido algunos de ellos con el fin de poner de manifiesto, cómo obraba por su intermedio, Jesús, el Hijo de Dios y de María. La liberación de las personas que eran atormentadas por el demonio, cae naturalmente dentro de las curaciones del cuerpo. Pero este capítulo es ya bastante largo, y como Catalina poseía una gracia especial con respecto a estas almas miserables, trataré este punto separadamente.